Y Derecho de la Educación del año 2008 de esta institución. Actualmente se desempeña como director de las revistas Zahor, Recuerda y Maguen Escudo. Durante 20 años fue profesor de la UCAP en periodismo, producción editorial y redacción para los medios, así como también en literatura judía y guión audiovisual. En la Universidad Central de Venezuela ha sido invitado como profesor de literatura sefardí en 2 ocasiones, dentro del marco del convenio institucional entre la Universidad Central de Venezuela y el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Ha sido guionista de dramáticos y de documentales, tanto en el cine como en la televisión, entre 1992 y 1997 en Radio Caracas Televisión. Acaba de terminar su más reciente novela titulada Vestida de sombras para un largo viaje, en proceso de edición. Asimismo, es autor de las novelas biográficas Prohibido el paso a caballeros con corbata del año 2016 y Siempre habrá un porqué, novela biográfica sobre un sobreviviente del Holocausto en el año 2014. Así como también Bat-Kol, el pensamiento de Gustavo Einstein en 95 editoriales de Nuevo Mundo Israelita, del que fungió como compilador. En el periodismo comunitario, su nombre y su seudónimo Natán Naé son frecuentes. Entre 1986 y 1990 trabajó como periodista en Nuevo Mundo Israelita, el cual dirigió durante el año 1990. En 1992 dirigió Itón, un periódico independiente dirigido a la juventud judía de Caracas. Entre 1998 y el año 2000 fue gerente de comunicaciones de Hebraica, donde creó y dirigió una revista homónima. Actualmente se desempeña como secretario de Mejoramiento Profesional y Cultura del Colegio Nacional de Periodistas y de Publicaciones del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Bienvenido, Néstor. Sin más preámbulos, te cedo el micrófono y al público les agradecemos escribir las preguntas por el chat. Bueno, muchas gracias, Priva, por esta presentación y gracias a todos los que han venido esta tarde a escuchar de 2 personajes claves en la historia de la comunidad judía de Venezuela, Moisés Garzón y Moisés Sananes. Yo tengo que comenzar esta charla pidiendo disculpas, porque hablar de la comunidad judía de Venezuela es hablar de un conjunto de mucha gente que con su trabajo y su esfuerzo construyó esa unidad en la diversidad que ella representa. Cuando se nos pidió una charla para este ciclo que felizmente lleva el nombre de Moisés Garzón Serfati, concebimos la idea de hablar de un campo que conozco bien, que es el periodismo judío venezolano, del cual me aproximé incluso antes de 1986, cuando entré en Nuevo Mundo Israelita como redactor a medio tiempo en la primera etapa de la dirección de Isaac Naón, mi compañero de promoción en la UCAP. Buscando un título atractivo en los antecedentes de NMI, Nuevo Mundo Israelita, caigo en cuenta de una feliz coincidencia. Las 2 figuras de Moisés Sananes y el epónimo de estas charlas me servían para parafrasear el epitafio de Maimónides, como una forma de señalar 2 hitos, 2 hombres que establecieron la pauta en lo que en la creación de un discurso periodístico aglutinador le ha dado brillo a la comunidad judía de Venezuela. Presento esto a manera de excusa porque ciertamente el periodismo no es un único elemento en esta obra de construcción de la identidad. Por ejemplo, ¿cómo no destacar la influencia enorme que tienen esto el Colegio Moral y Luces o Hebraica? Por citar algunos ejemplos. Ni El Mundo Israelita ni Nuevo Mundo Israelita son las únicas publicaciones que han conformado el ecosistema de medios de la comunidad judía.
y tampoco Garzón y Sananes han sido los únicos que han hecho periodismo en la comunidad. No son los únicos, pero sí son nombres imprescindibles, ya lo dije antes, a la hora de contar esta historia. A lo largo de esta charla irán apareciendo algunos nombres y algunos de hombres y mujeres, así como también títulos de publicaciones que forman parte del universo. Pero me pido excusas porque puede haber algún tipo de omisión. Empecemos pues. Vamos a situarnos en el año 1943 en Venezuela. En ese entonces gobernaba Isaías Medina Angarita y había una democracia que llamaban de segundo nivel, es decir, elecciones se votaba por los parlamentarios, pero no directamente, que iban a escoger al presidente, pero no se escogía directamente al presidente de la República. Ese entonces se comenzaba a visibilizar la modernidad de la ciudad con la construcción de la urbanización El Silencio y la creación de las primeras aerolíneas, como Avenza, aunque ya existía la francesa Aeropostal. Se estableció, eso fue un hito en la historia del país, el llamado 50-50 con las compañías petroleras que dividía la ganancia del petróleo de 50-50, lo que significó un aumento en el erario público. Venezuela en ese entonces era el principal proveedor de petróleo a Estados Unidos. Las costas venezolanas estaban asediadas porque estábamos en guerra con los submarinos alemanes que un año antes habían torpedeado y hundido varios barcos en la llamada Operación Neuland. Y en consecuencia, Venezuela había roto las relaciones con las potencias del este, Alemania, Italia y Japón, y había establecido lazos diplomáticos con la Unión Soviética. En esa época se legalizaron algunos partidos, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Acción Democrática, y por esa coincidencia se empezaron a llamar adecos a los adeístas como un peyorativo a partir de un acrónimo entre AD y comunismo. En el mundo, el Holocausto estaba en la llamada, ya había empezado la solución final en ese año 1943, el Tercer Reich de Hitler se declaraba Judenrein, es decir, decían que habían quedado sin judíos, comenzaba la destrucción del gueto de Varsovia y consecuentemente se dio el levantamiento de los partisanos en el mismo. Alemania había sitiado la ciudad de Stalingrado, pero en ese año es derrotada por los soviéticos. Y en el Pacífico, los estadounidenses y japoneses estaban en plena lucha por las islas del Canal. En ese año de 1943 había una comunidad judía, sí, pero era una comunidad pequeña, escasa, que había recibido un repunte demográfico con la llegada de 600 refugiados de Europa, de los cuales muy pocos hablaban español y estaban todavía en proceso de adaptación. La Asociación Israelita de Venezuela ya existía y contaba con un centro deportivo, el Centro Deportivo Israelita y la Sinagoga del Conde. La comunidad ashkenazí sobrepasó en ese momento a la comunidad sefardí, pero estaba dividida en dos centros, el Centro Israelita de Caracas y el Centro Cultural y Social Israel. Muchos judíos de esa época ocultaban su origen por miedo a que en el futuro la Alemania nazi invadiera los países latinoamericanos y empezara una persecución contra los que aquí estaban. En ese ambiente, un periodista joven, bueno, no tan joven, tenía 33 años, Moisés Sanales, va al Centro Israelita de Caracas y ahí lanza un discurso sobre la barbarie nazi contra los que se había enseñado contra los judíos de Europa, y ese discurso lo publica El Universal. Llamo la atención sobre este hecho porque este hecho va a ser el detonante de lo que posteriormente se llamó el mundo israelita. Pero antes hablemos de quién era Moisés Sananes. Moisés Sananes, nacido en 1902, era hijo de padres provenientes del Marruecos español, había nacido en marzo de 1902, como ya dije, y era un periodista autoformado. En la época, era lo común que la gente, aquellos que tenían ciertas inclinaciones literarias, como el caso de Moisés Sananes, que era poeta, se
empezaran a trabajar en en los medios de comunicación. Apenas tenía sexto grado y aún así se había interesado por la literatura y empezó a escribir en el Nuevo Diario, un periódico gomecista que dirigía Laureano Vallenilla Arranz a la edad de 17 años. En 1922 se codea con jóvenes intelectuales antigomecistas como Antonio Arraiz, con quien funda la revista Juventud Venezolana, pionera en el campo editorial, como primera revista juvenil que existió en el país. Trabajó también en El Sol, del periodista y miembro de la Academia de las Ciencias Políticas y Sociales, Francisco Gerardo Llanes. Luego participaría en la revista Vida y Arte, donde conoció probablemente a Nettie Bar Grasser, que es una mujer que en ese entonces también se considera una de las pioneras del periodismo nacional, una judía. También participaba en la vida comunitaria como miembro fundador del Centro Hispano-Israelita de 1931 y del Centro Deportivo Maccabi de 1937. Para 1943, conmovido por los hechos europeos, lanza el famoso discurso del que hablaba hace poco, en medio de una campaña de recolección de juguetes y ropas para los niños judíos refugiados, que fue publicado en el Universal. Así bien, tenemos un autodidacta que, a pesar de una personalidad que gustaba de tener bajo perfil, se codeaba mediante el periodismo con la vida cultural venezolana, identificada con los movimientos democráticos de entonces, comprometidos con esos pininos de la comunidad judía fragmentada como estaba, y con una sensibilidad social evidente que a sus 40 años a los 40 años se torna emprendedor. ¿Qué pasa? En ese discurso, cuando sale en el Universal, se le acerca un señor llamado Eduardo Katz, Ashkenazi, y le plantea poner el dinero para establecer un periódico judío para la comunidad, que se llamaría El Mundo Israelita. Sananes aprovechó el oficio de periodista para hacer uso de la chutzpah, convertida en lo que hoy conocemos como valentía moral. A pesar del futuro incierto de la judería mundial, ante la insistencia del nazismo con llevar hasta las últimas consecuencias la solución final, con la destrucción en ese momento de los judíos de Hungría, se entrevistó con el canciller venezolano Caracciolo Parra en 1944 para abogar con sus buenos oficios a favor de los refugiados en Eretz Israel, como oficial de enlace en Venezuela del Comité Cristiano Mundial Pro-Palestina de Washington. En el Mundo Israelita, que Sananes terminó comprándole a Katz al cabo de 3 años, este fungía de director, corrector, cobrador, distribuidor y quizás hasta fotógrafo, según palabras de Moisés Garzón. Este trabajo no impidió, toda esa actividad no impidió que Sananes siguiera colaborando con otros medios del acontecer nacional y de codearse con la intelectualidad democrática en la segunda mitad del siglo de los años 40, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de los refugiados judíos que llegaban al mandato británico de Palestina. A pesar de su carácter y su temple introvertido, no le temblaba el pulso para escribirle a las autoridades nacionales y al cuerpo diplomático, como evidencia una serie de documentos que se despliegan en el libro El discurso del nuevo mundo israelita de su tocayo Moisés Sananes y Carlos García Eugenio, publicado por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas en el año 2002, donde se ven cartas enviadas a Miraflores, a la Embajada de Estados Unidos y a otras delegaciones diplomáticas destacadas en el país. Todo ello no nos hace extrañar que en 1946, junto con intelectuales de la talla como de Andrés Eloy Blanco, José Nuceta Izardi, Rafael Pisani, Eugenio Medina, Antonio Arraiz, Pedro Veroes, Mario Briceño Iragorri, Juan Liscano, Lucina Palacio, Miguel Otero Silva y Nettie Bar Grasser, Sananes fundara el Comité Venezolano Pro Palestina Hebrea, del cual fungió como representante de prensa. De ahí que las páginas del Mundo Israelita se hiciera el principal vocero de este comité, que logró
finalmente el voto positivo de Venezuela en 1947 para la creación del Estado de Israel. Su amor por Israel lo compartía sin sonrojo con el de Venezuela. Era uno de los edecanes de Bolívar, es decir, uno de los contertulios de la Plaza Mayor de Caracas, pues allí iba asiduamente cuando no estaba en su oficina o no iba a la sinagoga, o cuando iba a la sinagoga. En 1975, a su silla, el gobierno del Distrito Federal le puso una placa con su nombre. En 1968, la Asociación Venezolana de Periodistas, la AVP, lo que dio origen al actual CNP, lo distinguió con una medalla de honor por los 27 años de El Mundo Israelita. Recibió la medalla de honor de oro Teodoro Herzl y la de plata del Keren Kayemet Le Israel. En 1966, la CAIF le dio un diploma de mérito. Moisés Sananes murió a los 80 años en 1982 en Caracas. En su honor, la Asociación Israelita de Venezuela instituyó un premio de periodismo que lleva su nombre y que se ha entregado a diferentes personalidades e instituciones del ámbito comunicacional nacional desde 1985 al año 2010. Durante 30 años, cada viernes en la noche, los asistentes a las sinagogas de Caracas recibían el semanario El Mundo Israelita, cuyo lema era libertad, unidad, armonía, tolerancia y democracia. Aparece en una comunidad fragmentada, es decir, una comunidad que todavía estaba adaptándose a la vida nacional, donde todavía donde el idioma de la casa era distinto al idioma que se empleaba en la calle, y donde las dificultades económicas, producto de la guerra y de la inmigración y algunas cosas de la economía local, no permitían grandes lujos. El Mundo Israelita, casi desde el principio, circuló gratuitamente, sostenido por la publicidad. Si no es el primer periódico, sí es uno de los primeros medios dirigidos a una colonia extranjera que se mantuvo más tiempo. Precede a The Caracas Journal de 1945, que luego se transformó en The Daily Journal, precede a La Voce de Italia de 1950 y a Lusitano de 1958, los periódicos de las colonias más longevos en la segunda mitad del siglo XX en Venezuela. A grandes rasgos, el Mundo Israelita se enfocaba en las noticias internacionales de la judería mundial, los aciertos y desventuras del joven Estado de Israel, las reseñas sociales de la comunidad, bodas, nacimientos, bar mitzvahs, etc., las tradiciones judías, las efemérides venezolanas, con un énfasis mayor en la figura de Simón Bolívar. Los textos locales eran escritos por Sananes y el material internacional por las agencias judías, por la Agencia Judía Telegráfica y otros periódicos judíos que llegaban lo usaban como intercambio. Utilizaba la reseña, la noticia y el editorial como principales géneros periodísticos. ¿Qué significó para la comunidad judía de entonces? El Mundo Israelita, desde el principio, al ser un órgano independiente fundado por Katz y Sananes, estuvo dirigido a la comunidad judía general, sin distingos entre sefardíes ni askenazíes. Utilizó como idioma vehicular el español, lo que ayudó a su aprendizaje por parte de los judíos provenientes de diversos países que utilizaban otras lenguas, sobre todo los mayores que no iban al sistema educativo comunitario ni nacional. Sin ser un periódico religioso, exaltaba los valores judaicos y las tradiciones, lo que permitió que el laicismo de muchos judíos llegados en los años 40 y 50 se matizara con el conocimiento de la religión. Profesaba un sionismo no deliberativo ni partidista. Es decir, no era un apoyo a Israel incondicional, pero no entraba en la dinámica partidista ni las divisiones que pudieran existir en el reciente creado Estado de Israel. Tenía como valor la democracia como ideología opuesta al fascismo y al nazismo. Hacia lo interno venezolano tenía una posición neutra en lo que se refiere a política y solo fijaba posición cuando se trataba de declaraciones adversas al Estado de Israel o a los judíos.
utilizó la figura de Bolívar como un pivote de identificación de la colonia, y usó esa palabra porque era la palabra con la que se identificaba entonces la colectividad, la colonia judía venezolana con el país receptor. Como dijimos al principio, por su periodicidad y trayectoria, así como su presencia en las casas de los judíos, no solo en las casas de los judíos, sino también en los miembros de la intelectualidad venezolana. Por cierto, este periódico llegó a estar disponible, entregaban un único ejemplar en la aerolínea TACA, y el viajero podía pedírselo a la aeromoza. El Mundo Israelita fue la publicación judía que sentó, y lo puedo decir con muchos de los fundamentos ideológicos de la comunidad que conoció Moisés Garzón Serfati cuando emigró a Venezuela en 1958. Ahora pasemos a hablar de ese otro Moisés. Nacido en Tetuán, Marruecos, español, el 20 de noviembre de 1927, el otro personaje que reseñamos en esta aproximación del periodismo venezolano es Moisés Garzón Serfati. Si algo caracteriza a este caballero de Sion y de Sefarad, como una vez lo llamamos en una edición especial que hicimos sobre él en la revista Maguen, es el ímpetu con que acomete las tareas que se propone. En sus años de juventud en Marruecos ya se interesó por difundir la cultura judía mediante el periodismo, como fundador y director de la revista Or. Asimismo, Luz. Asimismo, en Tetuán fue corresponsal del periódico Le Petit Marocain. También hacía crónicas deportivas para el Diario de África de Tetuán. En Marruecos, formó parte de los grupos sionistas que ayudaban a sacar clandestinamente grupos de inmigrantes a Israel. Para 1958, siguiendo la tendencia de la inmigración tras la independencia de Marruecos y la incorporación de las zonas francesas y españolas a la corona de Rabat, Garzón decide radicarse en Caracas. La incorporación fue en 1956. De por qué un grupo de jóvenes sionistas del norte de Marruecos decidieron venirse a Venezuela en vez de seguir a Israel, ha escrito un interesante libro el amigo Aviad Moreno de la Universidad Ben Gurión, del cual conozco el borrador, y no soy yo quien que le va a hacer el spoiler, no voy a adelantar, espero que cuando lo publique lo podamos leer todos. Solo adelantaré que las condiciones de vida en Israel en ese momento no eran tan propicias para ellos como las que ofrecía Venezuela, donde había más oportunidades de inserción social y de progreso económico para los marroquíes que en el Estado de Israel de entonces. De hecho, Garzón, a su llegada a Venezuela, entró a la Universidad Central de Venezuela, de donde egresó como economista. Luego se dedicó al área de seguros como parte del grupo, como parte de su actividad individual. Desde 1958 hasta su retirada en la actividad comunitaria en 2009, el nombre de Moisés Garzón Serfati sonó en varios frentes. Primero, en el frente intelectual. Garzón es un escritor apasionado. Además de sus 8 poemarios publicados entre 1975 y 2006, donde hace alarde del dominio del lenguaje para expresar su amor a sus patrias, Israel, Sefarad, Venezuela, Tetuán, y a su esposa, tienen en su haber 2 libros en forma de ensayo. Apuntes para una historia de la judiofobia, publicada en CAIF en 2006, y Tetuán, el relato de una nostalgia, publicado por el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas en el 2008. El otro frente es el frente sionista. Su amor y compromiso a Israel lo hizo formar parte de las campañas por fondo al Estado, principalmente desde el Keren Kayemet de Israel. Así pues, fue vicepresidente de la Federación Sionista de Venezuela, presidente y luego presidente honorario. Fue delegado en los congresos 20º, 21º y 22º del Congreso Sionista Mundial, miembro del Presidium del 30º. Asimismo fue miembro de la Acción Sionista, de la Asamblea de la Agencia Judía, de la Confederación Mundial de los Sionistas Unidos y del Comité Venezolano Jerusalén 3000. Eso es solamente para hablar de algunos de los cargos que ocupó dentro de la actividad sionista desde Venezuela. El otro aspecto, el otro frente es el sefardismo. Su compromiso con Israel no lo cegó ante la realidad
de la desventaja de los diferentes gobiernos israelíes sometieron a los judíos del Magreb y de otras zonas dominadas por los de origen musulmán. Las presiones abiertas o encubiertas para que abandonaran su cultura, su lengua e incluso sus tradiciones culturales y religiosas, así como la marginación en la vida económica y política en el joven Estado, generó una reacción en las comunidades sefardíes del mundo y de Israel, lo que llevó a la creación de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, en 1972, de la que Garzón es uno de los promotores. El entender que la unión con los ashkenazíes no implicaba la desaparición de la cultura sefardí igual de rica y de poderosa que las europeas, llevó a Garzón a fundar en Caracas la revista Maguen Escudo como órgano de la Asociación Israelita de Venezuela, con lo que le dio visibilidad y orgullo a la congregación, que ya para los años 70 se había equiparado en número al ashkenazí y había aprovechado el auge económico de Venezuela para nivelarse socialmente. Cuando aparece el boletín informativo Maguen Escudo, ya se habían creado otras instituciones como Hebraica, de la mano de un expresidente de la AIB, Gonzalo Benaín Pinto, y ya el Colegio Moral y Luces había suprimido las clases de yiddish para concentrarse en el español como idioma general y el hebreo como idioma judío universal, lo que les abría las puertas a los sefardíes ya de varias generaciones acá y los recién llegados a la educación judía. Fue presidente y miembro permanente del Ejecutivo de FESELA y en 1980 es fundador del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, que presidió entre el 2000 y el 2005. Desde allí se promocionó la especificidad cultural del judío sefardí de Marruecos, no solo dentro de la comunidad judía de Venezuela, sino en su inserción cultural general, es decir, en la sociedad venezolana, mediante libros, concursos de cuentos, charlas, cátedras magistrales en la universidad, congresos, simposios, exposiciones, cineforos y las famosas Semanas Sefardíes de Caracas, que fueron impulsadas desde el Centro de Estudios Sefardí y que han sido muy exitosas. De este centro surgió la idea, por cierto, de la creación del Museo Sefardí de Caracas y luego de la reposición de Maguen, porque ya vamos a ver que Maguen desaparece entre el 1973 y el año 80, y reaparece como un trabajo como una revista de cultura y de trabajos académicos de investigación sobre el mundo judío en general y sefardí en particular. El otro ambiente, el otro frente donde Moisés Garzón se le veía, era en el sector, en el religioso. Garzón es un observante estricto, pero sin fanatismo. El judaísmo está asumido en su vida como una parte integral de su ser y este no lo aísla de sus inquietudes intelectuales por la literatura y la poesía e incluso la historia, que viene siendo el quinto elemento. Y el cuarto ámbito es el comunitario, donde Garzón no solo activó como presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, sino también de la institución sombrilla de la comunidad, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Lo hemos visto en actividades como fundando la Sociedad Benéfica Tzedakah Beseter en 1975 y el Fondo Comunitario de la AIB, así como también en diferentes campañas de recolección de fondos para Hebraica o cualquier otra, o muchas múltiples empresas comunes de la comunidad. Aquí se desprende también una interrelación con la comunidad ashkenazí y sefardí y su fusión con la sefardí. Así bien, en 1973, junto con el doctor Rubén Merenfeld, presidente saliente de la CAIF en ese momento, ambos miembros convencidos de organizaciones sionistas, dieron el paso para la unificación de los boletines Maguen Escudo de la AIB y Unión de la UIC, de la Unión Israelita de Caracas, para sacar un seminario institucional en el que participarían también otras organizaciones judías de Caracas, como la Fraternidad Bnei Brit, que dejaría de sacar su boletín Menorá, la Federación Sionista de Venezuela, la CAIF y posteriormente la Unión de Damas Hebreas. Así le propusieron al señor Sananes, ya en su séptima década de vida, la compra de El Mundo Israelita y su conversión en Nuevo Mundo Israelita.
Concebido como un seminario al servicio del pueblo judío, Nuevo Mundo Israelita mantuvo muchos de los principios editoriales de su predecesor, El Mundo Israelita. Por ejemplo, la centralidad de Israel, el apartidismo tanto en la esfera venezolana como en la israelí, un balance entre el laicismo y religión, sensibilidad ante los problemas de la judería mundial, como el caso de los judíos de la Unión Soviética o de Siria, los temas del terrorismo, las guerras de Israel, el antisemitismo. Una exaltación de los logros de la judería mundial como propios, la utilización de la lengua española como lengua vehicular ya de toda la comunidad, salía igual todos los viernes, iban a ser para ser repartido en las sinagogas y en hebraica, y posteriormente en las casas. En la época en la que yo trabajé en Nuevo Mundo Israelita, se imprimían 4.500 ejemplares. Se diferenciaba en lo siguiente: ya la colonia judía había dejado de serlo para convertirse en la comunidad judía. El volumen de la actividad de la colectividad era tal que en los años 80 que el número de páginas de Nuevo Mundo Israelita variaba entre 24 y 32 páginas. En un momento cuando el periódico estaba realmente chiquito, tenía 16 páginas. Lo nacional se medía en función de lo comunitario, porque se consideraba que el Nuevo Mundo Israelita era un complemento informativo de los medios nacionales, un complemento judío de los medios nacionales. Se buscaba, eso siempre era una de las cosas que se me dijo cuando apenas entré, y debo decir que se me dijo, era parte del comité editorial que formaba Moisés Garzón, por cierto. Se buscaba un balance interinstitucional, es decir, todas las instituciones deberían estar reflejadas en el Nuevo Mundo Israelita. Uno de los cambios que se dio antes de que yo entrara, pero desde el principio, fue su profesionalización con periodistas, en su mayoría universitarios y formados en comunicación social específicamente o en carreras afines. El periódico comenzó a llegar a las casas por un sistema propio de distribución que se autosostenía con el reparto de otras publicaciones, publicidad o de invitaciones, además del subsidio comunitario que recibía. La línea editorial se discutía con un comité y ese comité estaba conformado por representantes de las distintas organizaciones importantes, la Federación Sionista, la Fraternidad Bnei Brit, la Unión de Damas Hebreas en un momento, la CAIV, la Asociación Israelita de Venezuela y la Unión, que eran oficialmente los dueños. Sería cometer tengo una duda de si nombrar o no nombrar, pero voy a nombrar algunas personas que recuerdo que conformaron ese comité que ya no están con nosotros. Por ejemplo, el doctor Rubén Merenfeld, Peter Mayer, Ricardo Iglicki, Jacobo Rubinstein, Marco Igliansky, pero también había otros nombres y se me van a escapar muchos: Nathan Saimay, Cheren, Eliezer Rotkov, Abraham Levy, Emma Schwartz, Priscila Becase, Estrella Chocrón, David Cohen, Simón Sultán, Isaac Naón. Por lo menos eso es lo que recuerdo. Y disculpen que no nombre a todos, evidentemente estoy cometiendo una injusticia acá. La composición del staff de Nuevo Mundo Israelita siempre fue muy variada, ni totalmente ashkenazí, ni totalmente sefardí, ni totalmente religiosa, ni totalmente laica, ni solamente masculina, ni solo femenina. A los nombres y eso lo vemos en la composición, o lo que podríamos llamar en la galería de sus directores. Había de todas las tendencias, hay un balance entre hombres y mujeres. Los directores de Nuevo Mundo Israelita, además de Moisés Sananes, estaba José Salzman, ZL, Alberto Bierman, Pablo Goldstein, Priscila Becasís, Judith Rossignani, Isaac Naón, Oro Jalfón, Estrella Chocrón, Francis Rosales, Gustavo Arnstein, Jacqueline Goldberg y Sammy Rosenbaum, además de mí. Es un universo que conforma un universo
personal, pero que también refleja un universo de ideas que le dieron vida al nuevo mundo israelita y que de alguna manera eso termina reflejándose sobre sus lectores, sobre su comunidad. Con el avance de la tecnología computacional, el nuevo mundo israelita se redujo en número de personas que allí trabajan. El nuevo mundo israelita se convirtió en un ingrediente cohesionador de la identidad judía, como hemos venido diciendo, perteneciente perfectamente integrada a la vida nacional, pero desde la singularidad ética, cultural y tradicional del pueblo judío, con el corazón en Israel y con una conciencia universal de la hermandad con los otros, con las otras comunidades judías. Al ser el español, sus páginas también sirvieron para la difusión de la cultura de sefardí, y lo debo decir así porque el jaquetía y el ladín a veces aparecen en el nuevo mundo israelita, no así el yiddish, que lo que consideramos una pérdida importante al no existir un equivalente, porque la pérdida del yiddish como elemento cultural es bastante lamentable. Ahora hablemos de la hija predilecta de Moisés Garzón, en la revista Maguen Escudo. Esta revista nace en 1972 y renace con el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas en 1980 como parte de la celebración de los 50 años de la Asociación Israelita de Venezuela. Sus páginas están abiertas a aquellos trabajos de investigación, literatura, crónica en español y judío español que tenían cabida que no tienen cabida en el semanario comunitario, pero que en las páginas de Maguen, al no tener una limitación de espacio, pueden estar ahí. Y eso le da una proyección continental. Hoy por hoy, Maguen es la revista de contenido sefardí en español de mayor presencia, de mayor trayectoria en América Latina. Maguen Escudo tiene por finalidad difundir las actividades de la Asociación Israelita de Venezuela y los trabajos de cultura judía que realizan los investigadores del área. Con esta revista, la Asociación Israelita de Venezuela y el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas pretenden incentivar la investigación sobre la cultura judía y difundir con la finalidad de preservarla y de difundirla con la finalidad de preservarla y cultivarla. Por cultura judía entiende la revista Maguen el legado religioso, histórico, lingüístico, de tradiciones, de creación artística, filosófica, ética y científica del pueblo judío, así como también el impacto que esta cultura ha tenido en el mundo. La revista Maguen tiene como meta servir de referencia académica para los investigadores de la cultura judía en todo el mundo y quiere constituirse en una referencia histórica ¿Qué pasó? ¿Se desconectó Néstor? Aparentemente sí, vamos a ver qué pasó. Un minuto, ¿ok? Vamos a esperar. Dame un minuto para comunicarme. Creo que perdió la conexión de internet. Disculpe que me meta. Creo que perdió la conexión de internet porque ni siquiera lo veo. Vamos a llamar para ver qué pasó. Ya regresó. Néstor, estás en mute. Ok. He vuelto. ¿Ya volví otra vez? Sí. Ok, disculpen. Estas cosas del internet y del Zoom nos pone realmente nerviosos. Bueno, les comentaba
que el lector consuetudinario de la revista Maguen Escudo es alguien con conciencia del aporte cultural del pueblo judío al mundo y dentro de ese panorama sabe apreciar el papel de los sefardíes. Comprende la importancia de la diversidad cultural como base de la riqueza espiritual de los pueblos. Y asimismo rechazará el antisemitismo y otras expresiones de odio. Recuerden que la revista no solamente llega a los judíos, sino también se ha utilizado como un puente entre la comunidad y el resto de la sociedad venezolana. Se entenderá ese lector la necesidad de preservar la judeolengua como un elemento esencial de la elaboración cultural del pueblo judío, rechazará el antisemitismo y otras expresiones de odio como enfermedades sociales y como enemigos de la paz y de la convivencia ciudadana. Valorará la centralidad de Israel como garantía de la preservación del pueblo judío y de su cultura, concebirá a la comunidad judía como integrante de la sociedad venezolana y respetará su compromiso espiritual y solidaridad con el Estado de Israel y las comunidades judías en toda universal. Quiero hacer una reflexión final. Yuval Noah Harari señala muy acertadamente que las comunidades humanas se forman alrededor de los mitos y de las narrativas comunes. En la construcción de esas narrativas, de esa historia común, desde que la prensa se hizo parte de la vida de las sociedades modernas, el periodismo tiene un papel muy importante. Más hoy en día con las redes sociales, donde las fronteras reales y virtuales se confunden para la conformación de reinos y repúblicas. Ya podremos hablar de la república de Facebook o el reino de Twitter o de TikTok, donde no hay súbditos ni ciudadanos, sino comunidades de lectores, suscriptores, contactos y seguidores. En la construcción de la comunidad judía de Venezuela, tal como la conocemos, el origen étnico y el grado de religiosidad se superaron en la construcción de una identidad. Adelantándose a la globalización, la palabra judío se convirtió en el punto de partida para la identidad, independientemente de si se trataba de Tevi el Lechero, de Doña Gracia Méndez, del refusnik de la Unión Soviética, de la conversión forzada de Abraham Senior ante los reyes católicos, del primo de Marrakech que vive en las Mabarot del sur de Israel, del emprendedor israelí que inventó una máquina para extraer agua del aire, del ataque terrorista en una sinagoga en Estambul, del judeo de Zapato en Lisboa del siglo XVI, de las diferencias entre la Dafina y el Chulen, del rabino volador de los cuadros de Chagall, del descubrimiento de una mikveh en Santana de Coro, del poema de Emma Lázaros al pie de la Estatua de la Libertad o del guitarrista de Kiss que se pinta la cara. La prensa judía venezolana no ha hecho distinción y lo ha convertido en parte del nosotros, con sus aciertos, sus dolores, sus quebrantos y sus angustias existenciales. Siempre alerta ante el peligro, pero solidario con lo que quedó atrás, donde las fronteras geográficas y temporales se desdibujan, quizás por aquello del Gilgul Hanefesh del que hablan los cabalistas o el inconsciente colectivo del que habla Jung. En estos momentos de emigración y de depauperación de la economía nacional, con el cerco a los medios de comunicación por la falta de insumos o de apoyo financiero, Nuevo Mundo Israelita resiste en el ciberespacio gracias al tesón de Sami Rosenbaum, su actual director, y Maguen se mantiene gracias al apoyo incondicional de la Asociación Israelita de Venezuela, coordinada desde el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Y ahora contamos con el apoyo de un grupo de judíos de Venezuela que desde Miami hicieron posible la impresión del último ejemplar. En 2023, Nuevo Mundo cumplirá su primer medio siglo como órgano institucional de la comunidad judía de Venezuela. Creo que la dirigencia debería llamar a todos aquellos a los que le importa el valor comunicacional y de preservación histórica que representa este medio para que apoyemos su labor de construcción de la identidad judía en Venezuela, incluso en aquellos que se han ido, que siguen conectados de alguna manera con esta, ya sea por añoranza, ya sea porque aprecian lo que significa una colectividad donde valores como libertad, unidad, armonía, tolerancia y democracia entraron como con cada editorial de Moisés Hernández o con el ejemplo y la altura intelectual de Moisés Garzón, a quien deseamos 120 años de vida sano y bueno, cuyo tino estuvo en mantener el equilibrio entre la singularidad y la colectividad,
que se reconocen como partes del corpus axiológico de la colectividad hasta el día de hoy, de lo que es y será la comunidad judía de Venezuela. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero hacer un pequeño homenaje audiovisual. Siempre termino mis charlas con un poquito de música, con un poema, a veces canto, a veces hago esto, pero quiero compartir pantalla un pequeño video que hice y que sin palabras o solamente música, imágenes, porque había demasiadas fotografías que quería compartir en esta charla y pensé que de esta manera podíamos hacerlo de la mejor manera. Me permito compartir la presentación. Okay. Espero que lo disfruten.
Bueno, estoy abierto a sus preguntas. Sí, pues. Ok. Gracias, Néstor. Ha sido un placer escucharte y te agradecemos que nos hayas sumergido en la historia judía contemporánea. Ahora abrimos el espacio para los que quieran tomar el derecho de palabra. Alberto Birman. Ya lo vamos a activar, por favor. Ya va. Ya, ya. Habla. Alberto. No se escucha. Acércate al micrófono. No se escucha. No se escucha. Sube el volumen. ¿Será que tienes puesto unos audífonos por ahí? No, no, no. Ah, ya Ahora, sí, ya. ok. Quería felicitar a Néstor por la excelente charla, nos nutrió muchísimo. Es una parte de la historia importante de la comunidad. Habrá que escribirlo, no dejarlo en el aire, no dejarlo en la grabación. Bueno, quería hablar un poquito sobre los dos Moisés con los cuales yo trabajé. En 1973, a finales de 1973, tuve el honor de ser el director del Nuevo Mundo Israelita después del señor Salzman, que estuvo un muy breve tiempo ahí. Y todavía el señor Moisés Sananes tenía vigor para instruirme a mí de qué hacer y cómo orientar un poco al semanario. Y yo lo apreciaba muchísimo, y el mundo israelita, perdón, tengo en el corazón, lo llevo muy adentro, porque él, como dijo Néstor, vivía, el periódico se mantenía de colaboraciones, y eso era muy importante, y mis padres pusieron mi foto, un recordatorio o algo así, de cuando yo hice Bar Mitzvah en 1961, ¿no? Y eso lo comentamos con el señor Moisés Sananes, y él venía cada semana a ayudarnos, inclusive ya cuando no estaba activo, a ensobrar los periódicos en el sótano de la Unión Israelita de Caracas. Con el señor Moisés Garzón sí tuve muy buena experiencia, una larga trayectoria. Recuerdo que siempre era un instructor de primera en todos los temas. Compartí con él buenos momentos y sabios consejos que él nos dio en la Federación Sionista de Caracas, de Venezuela, ¿no? Con una visión increíble, increíble. Y a él lo aprecio mucho, y también me orientó muchísimo en el periódico, cómo debía llevarlo, y etcétera, etcétera. Algo que quería mencionar, que no viene al tema de ninguno de los dos Moisés, y es para que Néstor quizás se lo grabe, y es que hubo un periódico en Yiddish que editaba Abraham Stempel. Yo creo que él mismo no sé qué sistema utilizaba, pero él era
el editor, impresor y todo esto en Yiddish, y eso no hay que olvidarlo. Bueno, espero Prensa que... israelita. ¿Perdón? Prensa Espero... israelita. ¿Ah? Ajá. Der Espero- Zeitung, no era Der Zeitung, el periódico. No recuerdo. Sí. Espero que siga cosechando el CESC, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, junto con otras instituciones, incluyó la Federación Sionista de Venezuela, sigamos esforzándonos en difundir el judaísmo en todos sus ámbitos. Bueno, hasta luego y gracias y saludos. Gracias, Alberto, por tu participación y enriquecimiento de nuestra historia. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Creo que Samuel Garzón quería hablar. Samuel. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Centro de Estudios Sefardíes y a la Asociación Israelita de Venezuela por esta charla tan especial por muchos sentidos. Personalmente, yo como el hijo menor de mis padres, recuerdo uno de los artículos que mi padre publicó en el periódico Nuevo Mundo Israelita. Y el título de ese artículo decía Los hijos de papel. Y realmente él, a través de ese artículo, yo como hijo biológico, también me identifiqué muchísimo. Siento de que todo el cariño que él le colocaba, me acuerdo los fines de semana, mi padre sentado en su mesa recortando los artículos, las fotos que iban para cada artículo, para la revista Maguen también. Y realmente su preocupación y su esmero era exactamente... Ay, Se quedó. se quedó. Bueno, mientras retomamos con... Ok, Rebeca Perle ha pedido la palabra. ha pedido la palabra Rebeca Perle. Dani, ¿puedes? No, está Rebeca. Rebeca, Creo ¿la que volvió, escuchaste? creo que volvió Samuel. Aquí está Samuel. Ok, como estaba diciendo, que realmente es un honor decir que soy hijo de Moisés Garzón Serfati y de mi madre también, Alegría Barchilón. Y sinceramente que estoy muy agradecido por esta charla, este homenaje también, y siento de que el periodismo venezolano judío debería de continuar y con mucho gusto en lo que yo pueda ser útil, como he ayudado en otras ocasiones también para la revista Maguen y para el Nuevo Mundo Israelita, seguiré tratando de llevar adelante la gran empresa emprendida por mi padre a nivel cultural y de identidad de nuestra comunidad como tal. Y como dijeron en un momento, cuando leímos la parte de la misión, en el video que mostró Néstor, que dice que la misión era difundir e incentivar la difusión de todos los que son nuestros valores y principios judíos, la integración de todas las formas de manifestación del judaísmo. Siento que también fue un llamado personal para mí también, y pues será un gran honor continuar con el maravilloso legado que mi señor padre dejó y sigue dejando hasta 120 años. Muchas gracias nuevamente al Centro de Estudios Sefardíes de Caracas y a la Asociación Israelita de Venezuela. Gracias, Samuel. Rebeca Perle, tienes la palabra. Rebeca no está. Rebeca. Ok, aquí les voy a leer unos mensajes que han escrito. No, Rebeca sí está.
Excelente charla, Néstor. Felicitaciones de Priscila Becasi, Cola Cabot, Néstor, Antuisevi. Camila Rofé escribe: felicito a Néstor por tan excelente charla, lucido, como siempre. Excelente el video final. ¿Cuál es la fuente de la hermosa música con la que acompañaste el video? Ok, la primera es una canción tocada por el ensamble Sintagma, que se llama Finales de Siglo, es una canción venezolana. Después, la segunda que se utilizó es una versión de la Tikva, de un grupo israelí, ahorita no recuerdo el nombre. Luego teníamos el Amanecer del Alba de Paniagua, y una composición de una canción publicada por la comunidad judía de Madrid, tomada en una sala donde unas mujeres cantaban Dai de cenar, que es un tema tradicional de bodas sefardí que termina con una barguala. Sí, yo tengo una pregunta. Ambos eran judíos, ambos estaban identificados totalmente con su identidad judía. Uno era autodidacta periodista, el otro era economista. Desde las fortalezas de carácter, como periodista, Néstor, tú que también eres periodista, ¿qué marca a un periodista? Bueno, primero, el periodista tradicional es una persona que tiene una tendencia a la difusión de una vocación literaria. Y esa vocación literaria luego la enfoca hacia la búsqueda, la difusión de los hechos. Pero también, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Hay que ser una persona con sensibilidad de lo que pasa. Y la urgencia que mucha gente debe sentir de la necesidad de difundir informaciones para generar, para ayudar a la gente a entender el mundo donde vive. La comunidad judía en 1943 y en 1973 estaban viviendo en los dos momentos, por circunstancias distintas, estaba en peligro. Recuerden, en 1943 el Holocausto, en 1973 la guerra de Yom Kippur, los ataques a las comunidades, y el comienzo del terrorismo en los países, en toda Europa, a partir de la OLP. Recuerden, y el antisemitismo transmutado hace que algunas personas sientan la motivación de decir lo que está pasando, sobre todo porque el antisemitismo es una deformación de la verdad. Entonces, estos periodistas, estas personas que sienten ese amor por el periodismo, también ese amor por la verdad, para combatir un prejuicio tan negativo como lo es el antisemitismo. Y eso, así lo entiendo yo, esas motivaciones, esa preocupación, tanto de ambos Moisés y de todas las personas que en algún momento determinado de su vida optaron por el periodismo como una forma de vida. Ya siempre como una necesidad de decir la verdad para orientar a la gente que está para servir a una comunidad, para servir a una sociedad, para tomar decisiones informadas. Gracias, Néstor. Rebeca Perli está levantando la mano. Rebeca, ¿la desbloqueaste, Ana? ¿Sí? Bloqueada. Rebeca habla. Bueno. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones, le cedo la palabra a la doctora Miriam Jarrate, presidenta del Centro de Estudios Sefardíes de Caracas. Gracias, Felita.
Bueno, de nada, gracias a todos. Gracias a Néstor por su excelente participación. Gracias a Primo Ciel por ser moderadora. Gracias a Nico Isevich, como siempre, cuadrada para ayudar cuando se la necesita. La disertación fue maravillosa, Néstor, me encantó el video también. Tenemos que ponerlo cuando hagamos alguna actividad para que comience y la gente se ponga alegre. Me encanta ver a Samuel Garzón, está Alegría conectada, espero que Moisés esté al menos escuchando para mandarle un fuerte abrazo y decirle, Moisés, hasta 120, nos hace mucha falta en el centro de estudio, muchísima, y en la Asociación Israelita también, y en la Federación Sionista, me está soplando mi marido. Aquí en la comunidad, esta comunidad es una comunidad envidiable, formada por personas tolerantes, que incluyendo desde el sefaradismo más potente, hasta el askenazismo, como se diga, más fuerte, supieron conjugar y llegar a una comunidad tolerante, una comunidad unida, que todas las instituciones han ido de la mano. El único deseo que tengo de verdad y que tenemos que tener todos es que esto continúe, que la comunidad sefardí askenazí, con todas las diferencias que podemos tener, sigamos trabajando unidos porque somos una comunidad de verdad ejemplar en todo el mundo. Quisiera agradecer a todas las personas que participaron, vi a personas desde España, al señor Momi Sultán, se recuerdan de él, que era asiduo de todas las reuniones, desde Madrid está Gerda, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos y me permito una cuñita. Ustedes saben que el 30 de noviembre se conmemora la expulsión de los judíos de los países árabes e Irán. Vamos a tener una actividad en el marco del Centro de Estudios Sefardí de Caracas el 25 de noviembre, 24 o 25, no me recuerdo, uno de estos 2 días ya les mandaremos la información para conmemorar este evento. Si desean, mañana hay una actividad también muy buena de la Federación Sionista con Leo Corri, que va a hablar sobre la actualidad israelí, y el 29 el Museo Sefardí, Abraham Levy también tiene una excelente charla. Asistan, escuchen, aprendan, y muchas gracias y un abrazo. Ay, un momentito, aquí tenemos a Rebeca Perli, apareció. Bueno, yo quería antes que nada felicitar, por supuesto, a Néstor por esa charla tan interesante, tan importante, y por supuesto al Centro de Estudios Sefardíes, que está haciendo una labor tan importante para toda la comunidad y para el público en general. Y por supuesto, un saludo muy especial para el doctor Garzón, que lo tengo en el corazón porque he trabajado muy estrechamente con él en la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y además de ser un erudito en materia de judíos y de sefardíes, él es un poeta, y como poeta ha escrito libros tan importantes como La Voz de la Esperanza, Voz Delirante, Voz de Eternidad, y su voz vive en todos nosotros los que hemos tenido el honor de haberlo conocido. Cuando fue presidente de la CAIB, trabajé muy en estrecha relación con él, lo recordamos mucho, y gracias por ese homenaje que se le ha brindado. Bueno, el señor David Al-Bagli pidió la palabra. Bueno, yo quería saludar a mi querido amigo Néstor desde Río de Janeiro, al Centro Sefaradí de Caracas y a la Asociación Israelita de Venezuela por esta realización. Yo siempre pienso que así como estamos en el virtual, quién sabe más adelante construimos una red continental porque tenemos mucho a intercambiar. Y además, antes de concluir, yo quería pedir a los hijos del doctor Garzón que llevaran un abrazo de mi parte hasta él, porque ya tuvimos juntos en reuniones latinoamericanas y él es una persona que una vez encontrado, uno siempre lo lleva en la memoria
y sus afectos también. Entonces transmito por los hijos un fuerte abrazo al doctor Garzón. Y una vez más, felicitaciones al Centro de Estudios y a mi querido amigo Néstor por la realización. Desde Río de Janeiro hablo yo. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, señora Alpac. ¿Quién más quiere participar para dar finalizado este acto? Bueno, nos despedimos. Los invitamos para las próximas conferencias y actividades. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Un aplauso. Gracias. Bravo, Néstor. Gracias. Gracias, Camilo. Camilo.